Hola, ¿cómo están? Acá estamos con Antonella. Antonella es una mamá argentina que ahora ella nos va a contar bien, pero entiendo que educó a sus hijos sin escuela, no sé si actualmente o por un tiempo, ahora nos va a contar. Y además es una emprendedora porque está ofreciendo un servicio, ella es abogada también, y está ofreciendo un servicio de acompañamiento educativo para las familias que educan en casa. Ahora le vamos a preguntar también mejor. Y mi primera pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Que de tratar de hacer una sucesión de cómo fueron pasando estas cosas en tu vida, ¿no? Primero lo decidiste para tu familia y después empezaste a hacerlo para otras personas. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Dolores. Sí, exactamente así como lo decís. Creo que como muchas otras madres, padres, familias, bueno, no nos situamos cronológicamente en la época de pandemia, haciendo un poco como de trampolín ante la experiencia propia, ¿no? Que me parece que siempre es la mejor o la primera que uno puede tener para poder vivenciar esto. Y sí, lo pudimos vivenciar en familia. De hecho, me habías hecho una nota por aquellos tiempos también, en Alter Edu, donde justamente decíamos esto, ¿no? Que en familia, junto a mi pareja, acompañábamos lo que era el aprendizaje, en ese caso de, bueno, de mis dos hijos, ya hoy más grandes, en casa, ¿sí? Donde nosotros nos hacíamos plenamente responsables de su educación, entendiendo sus necesidades, sus intereses, de una forma mucho más amorosa. En ese momento, bueno, Milagros, que es mi nena más grande, estaba comenzando lo que era el primer grado de primario, y Santi, que es el más pequeñito, porque se llevan 2 años, estaba en lo que sería el equivalente a la segunda sala de jardín. Entonces, bueno, era como que la verdad por el momento de ellos y el nuestro, sin poder hacer mucho más que dedicarnos, por supuesto, a ellos, fue como el momento ideal. Y de ahí, bueno, nada, continuamos, porque la verdad es que yo siempre digo que el homeschooling en definitiva es un camino de ida, ¿no es cierto? A ver, con sus tropiezos, por supuesto, con sus altibajos, con mil dudas, con mil errores que seguramente uno va probando y descubriendo en el camino, pero para nosotros, por lo menos así lo sentimos y lo vivimos, fue un camino de ida. Nuestros hijos disfrutaron mucho esa experiencia que duró 2 años, porque en definitiva duró hasta mitad del 2022. Ya en mitad del 2022, mi hija más grande comenzó a tener la necesidad, bueno, de volver a una escuela presencial, se le respetó esa decisión. Todos los años, de hecho, hacíamos como la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, por ahí los 2 primeros años era un poco más imposibilitada por esta situación que vivíamos, pero ya en esa altura ella dijo que sí, se le respetó, ingresaron ambos a una escuela presencial, que es una escuela con pedagogía basada en Reggio Emilia. Muy linda escuela, muy humana. La verdad que tuvieron una experiencia muy linda e ingresaron a mitad de lo que fue el 2022. Es decir, ingresaron como un poco a destiempo de lo que eran los tiempos escolares y académicos. Permanecieron allí, pero bueno, lamentablemente, Dolo, esa escuela nos quedaba un poco lejos para nosotros que vivíamos en otra localidad. La verdad es que no queríamos también incorporarlos en cualquier proyecto educativo después de venir transitando, ¿no? Todo un proceso que fue muy lindo, muy acompañado en familia. Así que habíamos decidido por ese, pero bueno, como te digo, se nos empezó a complicar el tema de las distancias. Es así que en 2023 los cambiamos de escuela a una escuela que tenía un proyecto académico, en este caso muy lindo también, pero la verdad que en ese proyecto académico nos defraudamos un poco porque no solo desde lo académico, sino más bien de lo humano, que es como lo que por lo menos nosotros siempre le poníamos más prioridad. De hecho, empezamos a ver, bueno, problemáticas que están instaladas no solo en esta escuela, en todas las escuelas en generales, problemáticas graves, porque son graves en todas las instancias, pero mucho más en estos primeros años de formación de los niños, ¿no? Ya sabemos a lo que podemos hacer referencia: bullying, celulares, pornografía, cosas intensas. Salimos de esa escuela. Mis hijos decidieron volver a hacer educación en casa, algo que ellos ya conocían, o sea que era como volver un poquito a apaciguar, a, como digo yo,
a reconectar, ¿no? Y a limpiarse de algunas cositas que no les habían agradado y no los habían hecho pasar una muy linda experiencia. Y así estuvimos lo que fue 2024 y 2025, Dolo. Así que sobre el fin del 2025, que fue el año pasado, mi hija una vez más quiso darle la posibilidad a la idea de poder terminar su sexto grado de primaria tal vez en una escuela presencial. Volvimos a buscar para este año una escuela presencial con un proyecto también muy lindo, un proyecto integrador que hasta ahora, toco madera, venimos muy bien. Bien. Contame, porque bueno, vos sos abogada y también empezaste a trabajar por ese lado, ¿no? Teniendo la experiencia y ahora que me contás esto de entrar y salir encima, tenés la experiencia muy, muy cercana. Eh, Contame cuáles suelen ser los problemas que tienen las familias a nivel legal, normativo, cómo los ayudás vos eh, y, y bueno, que sobre todo también qué evolución ves en estos años de si las escuelas son más flexibles, si los problemas son los mismos. Bien, perfecto, me encanta la pregunta. Por empezar, quiero rescatar esto que vos decís, ¿no? De uno ya habiendo, de hecho, las personas que me siguen en el Instagram personal mío, que bueno, está a disposición abierto, digamos, al público, abogada.homeschooling, y conocen la historia de mis hijos, que es la que te acabo de contar, saben esto de entrar y salir del sistema. Y parece algo como chiquitito, pero me parece importante rescatarlo, porque yo creo que ahí es donde está la prueba viviente de que uno no tiene por qué estar al servicio del sistema, sino de alguna forma uno tiene que utilizar el sistema, ¿no? Que es lo que debería hacer en un potencial imaginario de utilizar el sistema en base a lo que uno va necesitando, en este caso nuestros hijos van necesitando, ¿no? Entonces, eso fue lo que por suerte yo pude vivir y creo que es lo que intenté a partir de las asesorías que ahora te voy a contar llevarle, ¿no? A las demás familias un poco esa misma tranquilidad, que no es solamente una tranquilidad emocional, lo cual es un montón, Dolo, ¿eh? Porque hay muchas familias muy intranquilas, con mucho miedo, sobre todo hace unos años. Ahora lo estoy viendo, por suerte, un poquito en disminución. El tema, digamos, miedo, el tema como de esconderse, ¿no? Pero no solamente es esa tranquilidad emocional, sino también es esa tranquilidad o esa seguridad jurídica, porque bueno, nosotros ya sabemos, no tenemos regulaciones en específico sobre este tema todavía. Sin embargo, mi propia experiencia, mi profesión fue haciendo que yo dentro de lo que es el derecho administrativo, pueda virar mi profesión en torno a eso, ¿no? Al derecho administrativo y sobre todo a lo que era el derecho educativo, la educación, ¿no? Como para empezar a ver procedimientos administrativos. Y hay una serie de pasos que, repito, más allá de que no tienen una regulación en específico aún, uno debería hacer porque son los mismos procedimientos que se hacen ante situaciones similares, porque nosotros no tenemos más que eso, que tomar situaciones análogas y tratar de ir actuando en base a lo que sí ya hay, porque herramientas sí hay. Entonces, eso fue haciendo, digamos, y es un poco lo que en las asesorías yo termino de desarrollar con las familias, orientándolos desde ese lugar, más que nada para que eviten conflictos innecesarios, tanto con la escuela saliente como con los órganos, por supuesto, de contralor. Yo siempre les digo, nos guste o no nos guste, el Estado tiene un poder de observancia sobre lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, ¿sí? Tal vez no nos guste porque podamos creer, uy, bueno, che, pero Antonella, mira, el Estado debería llegar a otros lugares que no llega mirando niños que necesitan realmente y justo me vienen a golpear la puerta a mí. Bueno, esto es totalmente aleatorio y a su vez cuando se produce lo que yo digo una desescolarización, podemos llegar a pasar por estas instancias. Entonces también está bueno entender el otro lado, entender qué es lo que se busca observar y bueno, poder estar tres, cuatro pasos más adelantado a ello, ¿no es cierto? Siempre repito, como con esa coordinación y ese acompañamiento que nos da seguridad emocional por un lado, que es lo que te dije hace un ratito, y también seguridad jurídica. Ujú. Bien, y además sé que, bueno, la academia, en realidad te pido que me cuentes un poco cuál es el trabajo de la Academia Welcome,
en qué sentido prestas un servicio a las familias que necesitan una guía, ¿no? En esto de llevar el currículum argentino. Contanos cómo es eso y también a su vez que me cuentes no solo cómo funciona, sino la experiencia de uso de las familias, ¿no? ¿Cómo Bien. ves que se adaptan a esa propuesta? A su vez, si lo que vos ofreces también se adapta a la familia, si tiene certificación en otro país o no. Bien, perfecto. Mira, te comento. Por empezar, voy a retomar un poquito la pregunta anterior que me hiciste, que creo que no quedó completa, solamente en este sentido. Me preguntaste también cuáles eran, digamos, las consultas o los motivos, ¿no? Que también por el lado profesional llegaban a mí. Y yo ahí, digamos, después de ya tantos años de no solo de experiencia profesional genérica, sino estoy hablando de esto que se trata el homeschooling, la desescolarización y los temas de educación que fueron desde 2020 para ahora, como te dije, esta especie de virar mi profesión solo en torno a eso, te puedo decir que tengo hecho una estadística, pero digamos, casera, por decirlo así, pero sin embargo creo yo que no falla y vos con la experiencia podés llegar a coincidir conmigo. Hay un montón de motivos, ¿sí? Que hacen que las familias se empiecen a fijar en educar en casa, pero yo creo que hay como algunos más determinados, ¿no? El primer motivo o lo primero que uno trata de ver a lo largo de estos años es familias que, bueno, lamentablemente con hijos que tienen neurodivergencias o necesidades específicas en algún punto de su aprendizaje, terminan siendo o echados, eyectados del sistema educativo, literalmente, o por lo menos invitados a retirarse, ¿no? Entonces ahí es donde las familias, en esta necesidad de buscar, bueno, qué hay fuera de este mundo conocido, topan con esta modalidad de aprendizaje donde la familia tiene que ponerle el cuerpo, por supuesto, a esta situación, más allá de que, por supuesto, pueda valerse también de gente dentro del equipo interdisciplinario de ese niño también. Entonces, ese sería como un gran primer motivo. El segundo, bueno, chicos que cada vez más voy descubriendo, tienen, que me encanta, tienen, digamos, necesidades deportivas, ¿no? De competencia, o de artísticas, de creatividad, y se abocan y están muy decididos, porque no es fácil encontrar chicos chicos que realmente estén decididos a tan temprana edad, por lo menos, qué es lo que quieren hacer ahora, más allá de que después eso pueda por supuesto, modificarse en el futuro, pero digo, con esa determinación, ¿no? Y con esa constricción a lo que hacen. Digo, a veces uno adulto sigue pensando todavía, ¿no? Y teniendo sus dudas en lo que va haciendo. La verdad que verlo en chicos, chicos, adolescentes y preadolescentes, a mí me alegra mucho. Entonces también son por ahí familias que topan con la educación en casa por esto. Y el tercer grupo me parece que también tiene que ver con los chicos que están con familias viajeras, ¿no? Donde hay una dinámica familiar que de repente en algún momento cambia, me imagino que a veces consensuadamente con los hijos, a veces por decisión de los padres, y los niños acompañan esto, pero bueno, esos padres también en su responsabilidad, por supuesto, no cortan esa trayectoria educativa y ese derecho que sus hijos tienen a la educación. Al contrario, tratan de buscar algo que se adapte a esta nueva dinámica, porque también es cierto que pedirle a estos papás que vayan escolarizando a sus hijos sin saber a veces los rumbos o sin saber los tiempos de permanencia en diferentes lugares, a veces es imposible, ¿sí? Entonces, por suerte dan con esto. Y yo creo que esos tres grandes grupos, en definitiva, son los que Welcome hoy tiene también, ¿no? En el público de familias que llegaron a nuestro proyecto. Y ahí sí, por ahí estoy un poquito respondiendo dentro de responder lo que me preguntabas. Nosotros empezamos, digamos, como un programa de aprendizaje basado en el diseño curricular de nuestro país, de Argentina. Empezamos a estar de la mano de una escuela sombrilla, ¿sí? Como para poder estos chicos que tengan una certificación una vez que finalizaban sus estudios o a medida que los iban transcurriendo. Pero bueno, éramos un equipo de educadores, de psicopedagogos y de docentes, como te digo, todos argentinos, solamente con
el servicio educativo. Después lo burocrático, como te decía recién, lo hacíamos con alguna escuela sombrilla. A partir del año pasado, de mitad del año pasado, empezamos un proceso de transformación, un sueño que para mí era un sueño y lo sigue siendo, que era poder tener también la completitud, ¿no es cierto? Es decir, ya no tener solamente el servicio educativo, sino también tener la estructura, ¿no? de escuela. Así que fuimos nosotros mismos los que con la camiseta puesta fuimos a poder empezar a hacer todos los trámites necesarios en Estados Unidos para poder hacerlo. Y bueno, quedamos con el programa de aprendizaje, como te digo, basado en el diseño curricular argentino y con nuestra estructura allá. Bien. Y entonces, digamos, vos sos testigo de que se consiguen las certificaciones, los títulos de esta forma. Digamos, en Argentina es posible certificar aprendizaje fuera de la escuela con este sistema, porque es en general la duda que queda, ¿no? Totalmente, sí. Mira, el año pasado, que por ejemplo dentro de lo que fue Welcome tuvimos el primer egresado, digamos, y eso que todavía lo hacíamos de la mano, como te decía yo, de la escuela sombrilla que nos acompañaba. Bueno, tuvimos todo, digamos, la burocracia, los documentos educativos necesarios, porque este chico al egresar, por supuesto, ya tenía en miras su universidad, ¿no es cierto? Que no digo que todos tengan que tenerlo, pero digo, si se quiere, se puede. Obviamente por ahí acá la diferencia es que yo siempre, un poco por mi profesión, un poco por los conocimientos, todo lo que tiene que ver con validaciones, con dejar todo preparado para que el estudiante lo único que haga es ingresar a la universidad y tenga todo listo, lo hago yo, ¿no? Que por ahí es una diferencia con otros por ahí, no sé, me imagino con otras oportunidades, porque por ahí los papás muchas veces son los que tienen que decir, bueno, ahora tengo todos los documentos, pero ¿qué hago, no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se convalida? ¿Cómo hago para que ingrese a una escuela de vuelta presencial? ¿O cómo hago para que ingrese en una universidad? Bueno, yo todo eso lo hice, así que te puedo decir de primera mano, por haberlo, por supuesto, hecho muchas veces, por suerte, a partir de lo que fue el año pasado, se puede, y eso fue también, creo yo, lo que a mí también me envalentó, ¿no? A decir, bueno, vamos, ¿no es cierto? Porque ya lo hemos probado. Claro. Contame, no te pregunté tanto sobre el servicio educativo. ¿Cómo ves que se relacionan los chicos con la plataforma? Porque calculo que será un poco a distancia y un poco que ellos tienen sus propios materiales. ¿Cómo se llevan los padres con eso? Si a su vez hay docentes que los acompañan. ¿Cómo ves esa dinámica en Bien, las casas, no? bien. Muy interesante tu pregunta, porque vos sabés que para hacer, digamos, educación en casa, un poco como me pasaba a mí y a mi pareja, te conté hace un ratito, nosotros le poníamos el cuerpo, ¿no? El tiempo, cuando hablo de ponerle el cuerpo, hablo de poner el conocimiento, los materiales, todo, o sea, la paciencia, y lo hacíamos nosotros. Yo creo también porque en ese momento, como dije, nuestros hijos eran un poco más chicos, ¿sí? Pero también es cierto que por cuestiones laborales, por cuestiones de relaciones madre, padre, familia en general e hijos, a veces uno no puede tener esa convocatoria frente al niño, ¿no? O cuesta. Entonces tiene que acudir, digamos, a terceros. Y ahí cada uno, te repito, hay un montón de formas de hacerlo. Hay mamás que se valen, no sé, de profesoras o de educadoras que con clases las acompañan. Hay otros que, bueno, terminan en plataformas educativas y ahí también hay un montón de ofertas porque tenés solamente las plataformas educativas donde el niño ingresa y de alguna forma es como que ya tiene su clase allí. En nuestro caso, la realidad es que nosotros tenemos ¿cómo te puedo explicar? Un valor muy metido en lo que es Welcome, muy arraigado, que tiene que ver con lo emocional y lo humano, a pesar de la distancia. Nosotros tenemos dos modalidades de trabajo. Una sí es la sincrónica, que es esta que te contaba, ¿no? Es decir, donde cada estudiante tiene, digamos, su clase, la recibe en un classroom, y tiene contacto con el profesor, pero bueno, es un trabajo que se va haciendo como en delay, ¿no? Porque el estudiante puede trabajar sus propios tiempos, no tiene un feedback tan cercano como la segunda modalidad, que es la modalidad de las clases en vivo. Y ahí, Dolo, ¿qué te puedo decir? La verdad es que yo
he descubierto y conozco a cada uno de los más de 60 familias que somos. eh, y sé que sale lo mejor, pero no solamente lo mejor de los chicos, lo mejor también de los educadores, porque al ser una relación uno a uno, por eso te decía que se encarna mucho lo emocional también ahí. Y es hermoso poder descubrirlo, porque es un proceso que se lleva juntos. Y yo, soy, además de abogada, la parte mía educativa, que no te la conté, yo soy diplomada en neurociencias aplicadas al aprendizaje. Entonces, yo soy muy fervorosa de creer que el cerebro para aprender tiene que tener condiciones de emocionalidad, ¿no? Y emocionalidad, vamos a decir así, cuando hablo de emocionalidad, no hablo de esas emocionalidades aflictivas como podría ser el miedo, la presión, cosas que surgen por ahí en una situación áulica, ¿no? En general. Acá son las emociones constructivas, ¿viste? Es como, bueno, vos sos el protagonista y realmente quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tus pensamientos, quiero escuchar si estás de acuerdo o no con esto, quiero escucharte no tener miedo a pensar, ¿no? Y a crear. Entonces, la realidad es que esas clases, Dolo, para simplificarte, sí, son hermosas, están basadas en una pedagogía, como te decía, y en ciertas técnicas de las neurociencias, porque los profes están preparados por mí, se capacitan como para llevar adelante las clases, pero se trabaja muy lindo. Sí. Bien, me acuerdo que ahora te voy a hacer la última pregunta, o si vos después querés agregar algo, pero cuando se propuso la ley bases en el gobierno actual, una de las cosas que se propuso primero era habilitar la educación a distancia para menores de 18 a partir de los 9 años y hubo un revuelo social, bueno, que no tuvo buen recibimiento. ¿Qué dirías vos? Porque a partir de esta experiencia vos ves que es posible una educación a distancia, ¿no? Eh, y Total. sobre todo a partir de esa edad, ¿te parece una edad lógica? ¿Es posible? Bien. Mira, yo creo que la educación a distancia es posible siempre que no se entregue a los educadores un rol que no tenemos. Y esto no solamente pasa en la educación a distancia, pasa también en las escuelas presenciales. Muchas familias entienden que porque sus hijos asistan a una escuela, en este caso, repetimos, no importa si la estamos considerando a distancia o no, hay cosas que ellos como papás y como familias se eximirían de hacer porque la dan por sobreentendido que eso es rol de la escuela. Y cuando me refiero a esas cosas, me refiero a cosas de, para ponértela y no hacerla tan larga y entrar en cuestiones que tienen que ver más ya con crianza, pero que van de la mano de lo educativo, es esto, es conocer a sus hijos, conocer esas necesidades, conocer esos intereses, ¿sí? Entonces, para mí eso no se puede delegar. Entonces, si lo entendemos desde esa forma, si entendemos, digamos, que nosotros a nuestros hijos los tenemos que escuchar, estamos viendo que están pasando un montón de situaciones horribles, no solo en nuestro país, en general en la sociedad, por tener hijos, digamos, abandonados al abandono, ¿no? Entonces, si entendemos esa situación, me parece que la educación a distancia es posible en cualquier etapa de la vida del niño. Ahora, sí es cierto que ese niño tiene que seguir, por supuesto, también una socialización, porque también va teniendo diferentes necesidades sociales y con pares, ¿sí? Que tiene que ir por fuera de lo que es la educación. Entonces, si, por eso te decía, si cada uno reparte los roles, ¿no? De una forma tal vez distinta a lo que estamos acostumbrados actualmente, y los padres toman ciertos roles que la verdad es que nunca les deberían haber dejado de corresponder, entonces ahí yo creo que es perfectamente posible en cualquier instancia. Nosotros incluso en Welcome tenemos niños que hacen educación a distancia en kinder, o sea, en nivel inicial, y son niños pequeños de 3 4 5 años que no tienen ningún problema de socialización, no solo entre adultos. Cuando hablamos de socialización entendemos entre pares, ¿no es cierto? Pero también es cierto que, bueno, ahí tiene que haber una responsabilidad de querer, ¿no? Por eso decía, hay cosas que se pueden delegar y cosas que creo yo, los papás, si lo siguen teniendo en responsabilidad,
siempre hay instancias que se pueden encontrar para poder darle a nuestros hijos todo lo que necesitan, lo educativo, lo social, pero bueno, estamos acostumbrados a entender que la socialización, vos lo sabés, ya esto es cliché escucharlo, siempre se consigue únicamente en la escuela. No, ¿cómo no ir a la escuela sino dónde socializa? No, ya te digo, yo incluso lo he vivenciado en mis propios hijos que han entrado a la escuela con demasiada socialización, para decirte, ¿no? Tanto así que los chicos a veces los miraban como diciendo, ¿quiénes entraron? Entraron chicos demasiados extrovertidos. Bueno, pasa esto. Entonces, hay que cambiar ciertos paradigmas también de pensamiento y, como te digo, ocuparnos y volver a tener más responsabilidades. Qué bien, me gustó esa aclaración que hiciste de los dos roles y cómo es importante el uno para sostener el otro. Sí. Con respecto a este proyecto de ley también de libertad educativa, que es bastante benévolo con las alternativas educativas en general, tanto la educación en casa como los proyectos que no están reconocidos, que permite además de la educación a distancia, futuras mesas de examen libre, de certificación nacionales dentro del propio sistema argentino, pero permitiendo también la educación de academias, de escuelas extranjeras. ¿Qué te parece? ¿Le agregarías algo? ¿Te parece que va a salir ese proyecto? Mira, hace, bueno, no mucho tuve la suerte, creo que vos estuviste al tanto, lo hemos conversado, de saber que pudimos participar y los que estuvimos interesados poder dar un poquito, aunque sea de voz, ¿no? O de claridad, o de opinión, por lo menos, en lo que tiene que ver con trabajar en torno a este proyecto y las cosas que uno desde la experiencia va recopilando. A mí me tocó, tuve ese agrado. Y la verdad es que yo creo que el proyecto, digamos, es bastante completo. Está tratando de considerar, digamos, todas las situaciones. Vos sabés que de hecho es tan completo que pone para arriba, así como se dio a conocer, básicamente todo lo que tiene que ver con lo educativo, la ley educativa entera, te diría, porque no solamente nos da lugar a todas las modalidades de aprendizajes distintas que podrían ser elección de los papás y de las familias, sino que también empezó a bajar y a acomodar, ¿no? Después podemos estar de acuerdo o no, pero digo, empezó a bajar y acomodar incluso otras cosas que sí son para las escuelas, ¿no? Así tal como las conocemos las escuelas presenciales. Así que el proyecto es muy integrador y muy completo. Ahora, si me preguntas a mí, bueno, cosas para mejorar, te repito, yo creo que por ahí no, yo creo que sí es necesario sostener mucho el tema de tratar de, a ver, de que por más que nosotros estemos en Mendoza, vos sabés que políticamente hay provincias que no es imposible, digamos, ni complicado hacer educación en casa, pero sí hay que tenerle mucho más cuidado porque tienen, digamos, normas locales mucho más ásperas, por ponerle un calificativo. Entonces hay que conocerlas para saber en esos casos puntuales, más allá de lo genérico, cómo proceder. A mí, por suerte, ya te digo, tengo el amplio espectro de nuestro país y ya los años, ya puedo tener también una estadística con respecto a eso. Entonces, provincias como Neuquén, Río Negro, Mendoza, bueno, La Pampa, que fue hace muy poquito todo lo del fallo, tienen como ciertas cuestiones, Tucumán, tienen como ciertas cuestiones, digamos, de normativas más ásperas en este sentido, pero no es imposible. Ahora, lo que sí a mí me gustaría, y creo que es un poco el sentido de lo que es este proyecto, es que venga a poner como una especie de manto de tranquilidad de que, bueno, no importa dónde vos estés, tenés el derecho garantizado de poder educar como elijas, ¿sí? Creo que esto debería ser el espíritu. Ahora, en base a eso nos acomodamos y tenemos que ser realistas. Suponte que este proyecto Dolo salga. Si me preguntas a mí si va a salir, yo todavía lo veo, no sé si por motivos políticos o porque realmente les falta algo que yo no estoy viendo, lo veo como ahí, viste, como que se le puso un pedal de freno un poquito. Pero yo creo que en algún momento, si está instalado el tema, si se hace presión, si cada vez somos más, que de hecho cada vez son más las familias, como te decía, que por diferentes necesidades van considerándolo, esta modalidad, yo creo que va a salir.
Ahora, después te quería hacer este paréntesis, hay que ver cómo cada provincia lo recepta, ¿no? Y lo pone en marcha. Pero bueno, ese es otro tema. Ahí ya, ya cuando tengamos el proyecto en marcha y ya transformado en ley, veremos cómo hacer para que no pase esto que te decía, que no importa donde yo esté, entonces tengo menos beneficios por vivir acá que si vivo allá, ¿no? Esto es lo que para mí habría que terminar, porque ya lo vivimos el año pasado con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hizo cuello de botella con la gente que no era de ahí. ¿Y cuántas familias quedaron ya sin la posibilidad de poder acceder a la figura libre de alumno libre, que era en el único lugar que existía? Entonces, bueno, es todo un tema. Parecería a veces que caminamos dos pasos para adelante, pero a veces cuando te pones a mirar decís, no quiero que retrocedamos tres para atrás, ¿viste? Entonces, estamos ahí, como en una situación un poco tanteando a ver cómo va a seguir. Bien, sí, el cambio de reglamento, por los números que vi, pasaron de 500 familias a 200 en un año, las familias que se asustaron y ni se Tal cual. presentaron o que efectivamente, por los requisitos que se pedían, la carta de excepción, el domicilio en capital, decidieron no presentarse. Así que sí, bueno, estamos con Antonella Di Virgilio y abajo voy a poner los datos de contacto para que charlen con ella y vean sus redes sociales. ¿Algo más, Antonella, que nos quieras contar que haya quedado No, afuera? No, agradecerte por este ratito, esta consideración, obviamente, de siempre poder dar mi palabra con respecto a estos temas que parecerían siempre como que todos decimos un poco más de lo mismo, pero creo yo que nosotros, el único camino que tenemos, y esto en cualquier tema, sobre todo en un tema donde estamos tratando de instalarlo, estamos tratando de que crezca, es hacer redes, no en hacer, digamos, individualidades, ¿no? Porque siendo redes me parece que es donde uno puede informar más, mejor, bueno, que te voy a decir a vos, y estás en ese rol también, por eso es que te agradezco, informar más, informar mejor como para que justamente todo lo que no tenga que ver objetivamente con educar en casa, miedos, inseguridades, se vayan corriendo para que la gente pueda mirar que existen otras alternativas y que, como te digo, por lo menos en mi caso personal, un camino de guía. Mirá, mis hijos hoy, te agrego esto, siendo que hoy volvieron, como te dije, a la escuela presencial, siguen educándose en casa también. Ellos encuentran un lugar después de la escuela para decir, mamá, papá, quiero aprender igual en casa un montón de cosas que yo, en este caso ellos los toman desde el lado académico, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con conectar, no perder esa conexión. Entonces, fíjate qué tan arraigado les fue a ellos todo esto que vivieron. Así que realmente, nada, decirte que ojalá, bueno, cada vez seamos más los que descubramos y elijamos este camino o por lo menos lo puedan probar. Qué lindo lo que nos contás de tus hijos, de tu propia familia. Bueno, gracias, Antonella. Gracias a vos, Dolo. Un beso.